es que, lógicamente, esta situación de la pandemia puso en relieve, visibilizó y profundizó todas las desigualdades que ya existían. Bueno, Mica Salazar, Micaela, trabajadora social de Acción Social de la MUNI. Primero, gracias por el rato que te dedicas a esta iniciativa. Me parecía muy importante, bueno, la anterior estuvimos hablando y escuchando un poco la forma en la que piensa y en la que se están organizando las cosas desde la salud mental del hospital con Gaby Dulzan, y me parecía fundamental también poder hablar con vos como trabajadora social. Hay algo que nosotros hemos hablado varias veces, esta idea que transmite Marco Marchioni, ¿no?, en relación a que los trabajadores sociales son uno de los pocos, por no decir los únicos, que tienen una formación integral, crítica y social de base, ¿no? De alguna manera nos llevan ventaja al resto de los profesionales que tenemos que especializarnos o estudiar después, digamos, ¿no?, del grado. Este es un buen momento, creo, para no solamente para conocer cómo se están organizando los efectores y cómo se están organizando las instituciones en este momento de pandemia, en el momento del aislamiento, sino que también creo que es una oportunidad justamente para que la gente pueda conocer a todos los referentes o los representantes institucionales que están a cargo un poco de la realidad del pueblo, ¿no? Igual me parece que estaría bueno que vos te presentes. Seguramente, como le dije a Gaby, la gente te conoce, pero hagamos de cuenta que no, que presentes también al equipo con el que laburan, que nos cuentes un poco lo que hacen, todo lo que tengas o quieras decir, escuchamos. Bueno, hola Pablo, buenas tardes. Bueno. Bueno, en principio contar que, bueno, yo me llamo Micaela Salazar, soy trabajadora social, estoy en el área de acción social hace aproximadamente 4 años, mucho menos que Gaby, y bueno, y básicamente nuestro equipo es bastante nuevo porque en los últimos años se han incorporado las demás integrantes. Contamos, bueno, una de mis compañeras es trabajadora social, Ludmila Bravo, que ella sí es de acá, de Guatraché, y ella hace aproximadamente 4 meses que se incorporó al equipo, y también está Karen Becker, que ella está estudiando trabajo social, y está hace un poquito más o menos 1 año. Uh-huh. Ese sería el equipo de acción social. Bien, y un poco para que la gente también conozca cuál es la función de ustedes, digo, ¿cómo definirías vos la función que tiene acción social del municipio de Guatraché, ¿no? Porque podríamos dar una respuesta de manual, si se quiere, ¿no?, de un organigrama municipal general, genérico. Pero me parece que está bueno que también que la gente pueda conocer cuál es la función, ¿no?, de la Oficina de Acción Social. Estaría bueno que lo puedas comentar. Bueno, básicamente, como todos saben, y seguramente representa parte del imaginario social que se tiene con respecto al desempeño del trabajo social, que somos quienes coordinamos ahora el área. Obviamente se trabaja en principio con la gestión de recursos materiales, y bueno, por supuesto con el acompañamiento de situaciones, en realidad de una diversidad de situaciones, no solamente con personas de situación de vulnerabilidad social, económica, sino también con la construcción de los lazos sociales, el trabajo en red con las demás instituciones, con la construcción de proyectos comunitarios, proyectos participativos, el análisis, la elaboración de diagnósticos sociales para pensar en función de eso, respuestas a las problemáticas sociales locales, por supuesto. Uh-huh. Bueno, es medio difícil reducirlo ahora, pero básicamente el trabajo social se desempeña
en territorio y trabaja con la vida cotidiana de las personas y todas las dificultades que existen para la reproducción de la existencia, digamos. Ujú. Y bueno, la idea es, y por supuesto, siempre con una perspectiva de derechos, de promoción y efectivización de derechos sociales y civiles. Ujú. Creo que Seguramente... Perdón, sí, decime. No, te escucho. No, te iba a decir que me parece también que, tomando lo que decís, ¿no? Que la dificultad quizás para, para definir de manera concreta el rol tiene que ver con esto que yo mencionaba al principio, ¿no? La cuestión centrada también desde el lugar del trabajo social, desde la perspectiva del trabajo social, es una mente integral, ¿no? Entonces, uno cuando recorta un fragmento del rol o un fragmento de la realidad, es consciente de que está dejando un montón de otras variables afuera, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso, la dificultad a definir de manera concreta y breve una función tan importante como la que tienen ustedes dentro de la oficina, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo impactó en ustedes en esta función de la que hablas, ¿no? Esta función y este rol que ustedes llevan adelante tiene cierto encuadre, tiene cierta metodología, ¿no? Ahora, cuando aparece la cuestión de la pandemia y posteriormente el aislamiento preventivo social y obligatorio, calculo que debe haber impactado las formas cotidianas de operar, ¿no? Que tienen ustedes. Digo, ¿de qué manera les impactó a ustedes en su trabajo cotidiano toda esta revuelta sanitaria, social y demás? Sí, por supuesto. Justamente por esto que nosotros trabajamos con personas y con la vida cotidiana y con las problemáticas sociales. Así que obviamente esto implicó primero ampliar una multiplicidad de demandas que en un primer momento fue como turbulento, lo analizaba yo, sobre todo el primer mes, donde, bueno, todavía había toda esta incertidumbre de reorganización, las medidas del gobierno nacional que todo el tiempo iban variando, que semana a semana se iban modificando los decretos, que, bueno, empezaron a, a limitarse actividades laborales y después, en cambio, tuvimos la apertura de otras. Bueno, en realidad, con respecto a las demandas, por ejemplo, eso se notó muchísimo, el impacto que tuvo en la vida cotidiana de las personas, y sobre todo lo que analizábamos conjuntamente con mis compañeras era que aparecieron actores nuevos, digamos, para nosotros, si bien son las mismas personas con las que convivimos, pero bueno, eran actores que por ahí no están identificados con los grupos digamos, con necesidades básicas insatisfechas o con derechos postergados, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, nosotros, por ejemplo, se otorga habitualmente un bono de mercadería que pasamos de tener 50 o 60 bonos de mercadería a duplicar esa cantidad. Eso, por ejemplo, y además de que tuvimos la necesidad de ampliar esa lista de productos, incluir justamente por esta cuestión de la prevención, productos de higiene que antes no se habían incorporado, productos de higiene, de aseo de la vivienda. Bueno, después, obviamente, las demandas con respecto a la información, al asesoramiento, y obviamente, si hablamos de trabajo social que trabaja con necesidades materiales y simbólicas, la necesidad de la contención, del acompañamiento, de apoyo. En principio, con respecto a las necesidades materiales, básicamente esto, el alimento que como desde una perspectiva básica de satisfacción de necesidades básicas,
asegurar el alimento. Y después, bueno, como siempre, las demás demandas que tenemos de acción social, cuando las personas no pueden acceder a ciertos recursos básicos, facilitarles, por ejemplo, el gas, la leña, el acceso a los servicios de salud cuando tienen que trasladarse de la localidad. Y bueno, sabemos que los pasajes son súper costosos, así que se apoya con pasajes o con combustible para que puedan trasladarse. El acceso a medicamentos también, que encima la gente le costó mucho reorganizarse en cuanto al hospital, que en principio no sabían dónde tenían que asistir. Si bien se difundió la información, por ahí no todos tenían acceso. Habían personas que no lo habían podido ver en las redes sociales, así que nos tienen a nosotras, o sea, tienen al área de acción social como referente, entonces, bueno, también nos solicitaban información. Sumado a eso, hubo una donación, o sea, el municipio reforzó la cuestión alimentaria con la compra de carne, pollos, así que también nos vimos repartiendo por los domicilios carne, pollos, conjuntamente a los chicos de empleados municipales que nos ayudaron, por suerte. Y bueno, y sobre todo, una de las cosas que más requirió, que requirió mayor esfuerzo fue informarnos nosotras y prepararnos para poder dar respuesta a las preguntas de las personas en relación a la gestión o los trámites que en principio el gobierno empezaba a tomar como paliativos para responder a la emergencia, pero como todos saben, y la gente en esto se va a recontraidentificar, fueron de un grado de burocracia impresionante. El tema del IFE, del ingreso familiar de emergencia, requirió que nosotras nos pongamos a leer para poder responder y nada, aliviar un poco esa incertidumbre de me va a tocar a mí, no me va a tocar, cuándo se cobra, y si yo no tengo cuenta en el banco, ¿cómo voy a hacer? Bueno, nos demandó bastante tiempo prepararnos para poder dar respuesta a eso. Porque bueno, básicamente vieron que los organismos nacionales como ANSES, PAMI, no estaban abiertas, en principio no tenían abiertas la atención al público. Entonces, algo que nunca entendí, básicamente, eso la verdad que no lo entiendo, pero bueno, para la gente implicó bastantes dificultades. Bueno, hay una cosa, perdón que te interrumpa, Mica, ahí. Me parece que enlaza con algo que yo venía diciendo cuando presenté la idea de esta iniciativa de Hablemos. Tenía que ver con, y vos lo dijiste hoy también en un momento, ¿no? Que tiene que ver no solo con acompañar, sino también con hacer lazos, ¿no? Y esta cuestión donde vos mencionás que tuvieron que estudiar mucho, tuvieron que informarse mucho, ¿no? También como producto de una burocratización de la asistencia, si se quiere, esto de poder tener la capacidad de referenciar al vecino, de referenciar a la gente con aquello que puede satisfacer su necesidad, ¿no? O a ese lugar donde se puede responder a su demanda. Eso de alguna forma también es tejer redes, ¿no? Donde la gente, para decirlo simple, ¿no? Donde la gente no queda colgada dependiendo solo de su saber o de su acceso a la información o de su voluntad, ¿no? Me parece que eso tiene relación directa con esto que dijiste en algún momento, ¿no? Que tiene que ver con los derechos. Y esta tarea que ustedes emprendieron también es una forma de intervenir sobre derecho a la accesibilidad. Es decir, que todos puedan, de la manera más equitativa posible, acceder a lo que necesitan o acceder a la demanda, ¿no? Creo que eso es fundamental en la función, y esto es una opinión personal, creo que eso es fundamental en la función de ustedes, ¿no? Como equipo de acción social. Y lo menciono porque quizás después de lo que contabas, quien me esté escuchando va a pensar la única función de las trabajadoras sociales es la asistencia económica
o de alimentos, ¿no? Bien de posguerra. Y creo que implica algo muchísimo más complejo que poner comida en la ladera de la gente. Y eso creo que es la capacidad que tienen ustedes como trabajadoras sociales para interpretar la realidad. Muchas veces también he visto, porque he tenido suerte de trabajar también con trabajadoras sociales, que muchas veces está poco valorado el trabajo de ustedes. Está cargado de ciertos prejuicios. Yo creo que hoy, de manera muy organizada, lo que dijiste en algún punto es que el imaginario social siempre ubicó al trabajo social en relación a la pobreza, ¿no? Que trae el trabajo social una tradición asistencial, ¿no? No nos olvidemos, vos seguramente sabés mejor que yo, que hace algunos años se llamaba asistente social, ¿no? Sí, aún existe. Ajá. Sí, sí, ¿Qué sí, opinas sí. de ese cambio de término, ¿no? Más allá que vos sabés que para mí todos somos trabajadores sociales. ¿Qué, qué opinás de esta, cómo ha ido avanzando o cómo ves vos que se percibe el trabajo social, perdón? Sí, como vos decís, el trabajo social históricamente ha venido ligado, perdón, Y ha a, venido ligando también, eso es cierto. Ha venido ha venido ligando. ligando, Sí, le sí, pegaron bastante a tu trabajo, un acto fallido que, bueno, pero suma. vos lo analizarás. Sí, eh, sí, que siempre estuvo ligado un poco a este enfoque asistencialista, eh, que tal vez tenemos un poco de responsabilidad en eso y tenemos que asumir la responsabilidad, digo, como colectivo profesional, de que, bueno, algo pasa con nuestro posicionamiento en el campo, en el territorio, en los niveles de decisión política, de gestión, de política pública, digo para no posicionarnos como en un lugar de víctimas, sino como para hacernos cargo de que, bueno, aún tenemos que seguir peleando por nuestro posicionamiento, más allá de que yo creo que eh, yo en principio empecé enunciando las demandas del orden de lo material, pero cuando hablaba justamente me estaba acordando de decir que nosotras, si bien somos tres las caras visibles de acción social, también trabajan con, y obviamente trabajamos en red con las instituciones de salud, sobre todo yo la escuchaba a Gaby Te iba a hablar preguntar que, eso, sí, sí, me interesa mucho que hables de eso, te lo iba a preguntar, muy bueno. bueno, por eso, trabajamos mucho con el área de salud mental del hospital, muchísimo, eh, con los equipos técnicos de las escuelas, de los ámbitos educativos, tanto primaria como secundaria, pero sobre todo en Acción Social, en este momento están trabajando 9 acompañantes terapéuticos y acompañantes domiciliarios, que me parece súper importante mencionarlos, porque así como nosotras no dejamos de trabajar en ningún momento desde que inició la pandemia, ellos tampoco. Entonces nosotros también trabajamos en equipo y en red juntamente a esos acompañantes, que son los que están ahí acompañando en la casa, en los momentos de crisis, y también, bueno, trabajando con nosotras para pensar estrategias para cómo elaborar de manera más eficiente el acompañamiento. Eh, Me parece súper importante también eso. Mira, una de las cosas que yo analizaba como para romper con esta mirada del trabajo social como asistencialismo, eh, una de las cuestiones que más se nos demandó en este momento fue la escucha. Analizando un poco qué aprendí yo de la pandemia, obviamente que para mí el trabajo social es esencial, era una actividad esencial, por eso también no entendí que muchos organismos tampoco estén trabajando los equipos ahí en territorio, yendo a los domicilios. Se generó ahí una cuestión un poco extraña de por qué se cuida más a un personal que a otro. Bueno, la verdad que eso no se entendió.
En PAMI, por ejemplo, si tenemos también es una oficina que durante un tiempo estuvo cerrada la atención al público, y bueno, y si pensamos en que los adultos mayores son una de las principales poblaciones de riesgo, eh, y bueno, y esos vacíos que quedaron los tuvimos que cubrir desde Acción Social y tuvimos que acompañar también desde Acción Social. De hecho, tuvimos demandas de familias de adultos mayores que requerían acompañamiento, así que desde Acción Social se financió el pago de un acompañante domiciliario para esas casas. Eh, y, y bueno, ahora me olvidé lo que te iba a No, decir. no, pero yo lleno ese vacío como hizo Acción Social, ahora lleno este vacío yo. Eh, dijiste una palabra que Gaby también la mencionó en la entrevista que hicimos, entrevista, no es una entrevista, es una conversación, que es el acompañar, ¿no? Cuando uno trabaja en lo social, yo creo que hay dos funciones que son fundamentales. Acompañar, como bien decís vos ahora también, y facilitar, que creo que son dos funciones articuladas. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá déjame que juegue un poco con esta cuestión de la asistencia que vos estabas hablando hoy, ¿no? Yo creo que lo que transforma la idea del trabajo social como asistencialista a lo otro, es que cuando se piensa en cualquier intervención material, voy a ir directo a lo concreto, a lo material, ¿no? Si se lo piensa como un fin en sí mismo, si se lo interpreta como un fin en sí mismo, se piensa al trabajo social como una asistencia, simplemente, ¿no? Así filantrópicamente. Ahora, cuando se piensa la intervención, volvemos, material, pero como un medio para generar algún tipo de proceso, ya sea en un sujeto individual, ya sea en una familia, ya sea en una comunidad entera, ahí sí estamos hablando de trabajo social como corresponde. Entonces, cuando uno habla de acompañar, cuando uno habla de facilitar, y ahora lo voy a poner desde términos más de lo social en general, habla justamente de acompañar, facilitar los procesos sociales, ya sean de transformación como de mejoramiento de las condiciones sociales, ¿no? Y muchas veces se necesitan ciertas necesidades satisfechas para que esos procesos puedan continuar, ¿no? Eso me parece fundamental y Totalmente. quería puntuar. Primero eso, cuando vos hablas de acompañar. Segundo, reconozco también como un comentario muy noble esto de reconocer a los acompañantes, ¿no? Porque los acompañantes justamente tienen esa función de la que estamos hablando, ¿no? Están ahí sosteniendo, haciendo de sostén para que la persona pueda caminar, ¿no? Nunca me gustó la analogía del bastón, ¿no? Porque se la piensa en relación a un incapaz, pero la podemos usar ahora aunque no me gusta, ¿no? Esto de no dejar caer mientras los procesos van dando los efectos. Ahora, con respecto a esto, ¿no? De acompañar, con respecto a esto de facilitar procesos y demás, no sé si, capaz que es una pregunta demasiado exigente, pero ¿qué medidas o acciones, si es que las hay, están actualmente operativas, ya sea desde el Estado municipal, que bueno, obviamente lo municipal impacta directamente sobre la comunidad, o ya sea desde lo provincial o nacional? Hay algunas cosas dando vueltas, hay proyectos, hay programas, planes, digo, ¿qué te gustaría mencionar de eso? Me parece que está bueno también que la gente lo conozca. Vos decís que se aplicaron en este contexto de emergencia Un o que están Guatraché circulando. que hayan aplicado. Bueno, básicamente son un poco las medidas que todos conocemos, ¿no? Eh, a nivel municipal nosotros trabajamos, bueno, básicamente con esto que te mencionaba anteriormente.
Después, a nivel provincial, hay una tarjeta alimentaria, no sé si te referías a esto, Sí, por saber, ejemplo. sí, saber más que nada qué cuestiones concretas, es decir, hoy hablabas de la IFE, por ejemplo, ¿no? Sí, Eh, a nivel nacional. uh-huh. Bien, sí. Y después, por suerte, eh, que fue una de las políticas públicas que la verdad logró atribuir cierto alivio a esta situación, más allá de que tardó, de que no llegó a todos por igual, que atravesamos esta cuestión burocrática que, bueno, dificultó un poco la efectivización o la operativización, que bueno, espero que ahora el gobierno anunció que se va a volver a otorgar, tal vez se pueda resolver de manera más eficiente. Eh, a nivel nacional creo que tuvimos un Estado bastante presente, al menos en esto, desde y bueno, y atendiendo a las emergencias y a las necesidades elementales, como vos decías, que hay que asegurar o sea, eso es indiscutible. La gente tiene que comer, la gente tiene que tener servicios en sus domicilios, más allá de que, bueno, nosotros acá en La Pampa tenemos una realidad súper diferente a otras provincias, pero bueno, básicamente a nivel nacional eso, la tarjeta alimentaria que la verdad que vino a aliviar bastante la preocupación con respecto a la alimentación, los bonos también que se otorgaron desde Nación, que eso fue una medida que se tomó al principio, antes del IFE, y a nivel provincial también, en concordancia con las medidas del gobierno nacional, nosotros contamos a nivel provincial con un programa provincial, valga la redundancia, de tarjeta alimentaria que en principio también aborda a todas esas personas que quedan como por fuera del programa de Nación. Si bien el programa provincial es anterior a la tarjeta alimentar de Nación, eh, permite llegar a ampliar la llegada y llegar a mayor cantidad de familias. Eh, la tarjeta, en cuanto a la tarjeta alimentaria de provincia, se ampliaron los cupos, se resolvió eso de una manera súper efectiva, rápida. Nosotros en Guatraché, por ejemplo, tenemos un cupo de 135 familias, teníamos hasta ese momento, y ahora estamos llegando a las 150. Había cupos, familias en espera de esa tarjeta, y además, bueno, también se duplicó el monto. Y después, nosotros normalmente, todos los programas de provincia, el programa Nutrir, el programa Eliminación de Barreras, bueno, hay varios programas que se aplican y con los que trabajamos. Eh, y bueno, de hecho, a nivel provincial es importante decir que hubo una partida importante de provincia que se distribuyó a todas las localidades en función de la cantidad de habitantes, justamente para hacer frente a estas cuestiones sociales. Uh-huh. Bien. ¿Y cómo, quizás cambiando de tema, ¿no? Pero me gustaría preguntarte algo que le pregunté a Gaby el otro día y que me gustaría preguntarle de acá en adelante a todos con los que charle, ¿no? A vos como trabajadora social, ¿no? ¿De qué manera a vos, digo, como profesional, no al equipo ya, sino a vos en lo individual, ¿cómo te impactó este momento, ¿no? Donde un poco las bases o el encuadre clásico que uno puede llegar a utilizar para trabajar, cosas que ya tenía seguras, de repente se mueven. Digo, ¿cómo pudiste acomodarte vos? ¿Cómo te sentiste vos con todo esto? Eh, honestamente, yo creo que de la misma manera que lo vivieron un montón de profesionales y cada persona en su casa con bastante angustia. Se atravesó con mucha angustia, eh, pero básicamente desde el punto de vista profesional, eh, era como una contradicción el hecho de una de la principal medida que se tomó para prevenir la propagación del virus fue el distanciamiento social. A mí me generó una contradicción interna porque justamente el trabajo social trabaja,
o sea, ahí con la persona en la cercanía, en el contacto, en la presencia sobre todo, en la escucha activa, en la mirada, es la única manera de construir sentido. Entonces, eh, había ahí como realmente que reacomodarse, y básicamente, te voy a ser sincera, no lo pudimos sostener mucho tiempo. En un primer momento, desde Acción Social, con mis compañeras nos dividimos una lista de teléfonos donde todos los días cada una acompañaba de manera telefónica o virtualmente distintas situaciones bueno, que nosotras estábamos acompañando previamente, porque bueno, sabemos que todo esto, además de todas las demandas materiales, están todas las situaciones sociales de violencia, abusos, riesgos, riesgo en las infancias, violencias de género, bueno, todas estas situaciones que previamente acompañábamos, poblaciones de riesgo, discapacidad, adultos mayores, bueno, nosotras necesitábamos la presencia. Entonces, que de repente te diga, bueno, pero no podés acercarte, costó mucho reacomodarse y encontrar el lugar en ese sentido. Recién decías, me llamaba la atención, ¿no? Sobre todo la multiplicidad de demandas que mencionabas, ¿no? No pensé que quizás hubiera tantas, sino más que nada teniendo en cuenta, vuelvo a lo mismo, ¿no? A veces también uno termina siendo reduccionista en algunas cuestiones, ¿no? Pero a veces parece, y con esto quizás encarne un poco la mirada popular acerca del trabajo de ustedes, ¿no? Y vuelvo a lo que decía hoy al principio, que también es una manera de reivindicar la profesión y la actividad de ustedes, que quizá encarne con esto la mirada popular del asistencialismo, ¿no? Uno piensa que lo único que hacen ustedes es dar tarjetas alimentarias y llevar el bolsón de comida y nada más, ¿no? Sin embargo, bueno, mencionabas situaciones de violencia, situaciones de abusos, situaciones que impactan también sobre las infancias. Bueno, también es una buena oportunidad también para empezar a trabajar alrededor de todo esto, ¿no? Por eso también para mí era tan importante que ahora parece que hago el eslogan, ¿no? Me parece que eso es tan importante que hablemos, ¿no? Hasta queda lindo decirlo. Pero, ¿cuál es teniendo en cuenta esto, ¿no? Me surge ahora preguntar desde esta multiplicidad de demandas de la que hablas, ¿cuáles son las demandas más usuales en estos 4 años, ¿no? ¿Dijiste? ¿Estás? En estos 4 años, ¿cuál es la demanda o las demandas más usuales que reciben, las situaciones más usuales en las que tienen que intervenir y demás acá en Guatraché? Bueno, creo que entre las principales están las situaciones de violencia de género, que la verdad es una problemática que nos preocupa, que hay muchas situaciones que todavía estamos un poco alejados o todavía tenemos como una deuda para asistir y para afrontar esas situaciones y para acompañar, que bueno, eso es uno de los proyectos que se charló con el grupo de concejales, como para poder fortalecer el trabajo en ese aspecto y sobre todo acompañar de una manera más efectiva a las mujeres y a las familias que necesitan salir de ese lugar de riesgo. Pero bueno, sobre todo en este momento nos encontramos acompañando muchas situaciones de violencias intrafamiliares y por suerte trabajamos en conjunto con los organismos de provincia, que si bien trabajan de manera descentralizada, a veces nos gustaría una mayor presencia y que justo en este momento de la pandemia también se vio obstaculizado, porque nosotros teníamos una emergencia de una situación de violencia y de repente en la oficina había una sola persona trabajando o no estaban pudiendo viajar.
nosotros las medidas siempre las trabajamos en conjunto y obviamente si toman un cauce judicial tenemos que esperar las órdenes del fiscal o del juez para intervenir. Entonces, la verdad es que a veces siempre decimos que haría falta un equipo en Guatraché, porque la verdad es que las situaciones son varias, la verdad que son muchas. En el caso, me parece también que la gente pueda tener esta información. Perdón si hablo fuerte, pero me habías dicho hoy que se escuchaba bajito. Perdona a la gente si les estoy gritando en la cara, básicamente, pero me parece que está bueno que la gente sepa cómo, frente a una situación o al deseo de acercarse a Acción Social, dónde están ustedes, dónde tienen la oficina, o de qué manera se pueden poner en contacto con ustedes. Bien, nosotros tenemos un teléfono de guardia, que ese teléfono va mutando semanalmente, lo tenemos una integrante del equipo diferente. Después tenemos nuestros teléfonos también, nuestros teléfonos personales. Ahora estamos tratando de gestionar un teléfono de guardia con WhatsApp, porque sabemos que hoy todos nos comunicamos con WhatsApp y eso todavía es una deuda pendiente que tenemos nosotras con la gente que a veces, bueno, obviamente damos nuestros teléfonos personales para que se comuniquen y para simplificar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también se pueden dirigir, no sé si es necesario que diga dónde está situada la oficina, pero... Sí, no hay que cometer el error de suponer, viste que eso siempre Bien, digamos. bueno, nosotros trabajamos en Avenida Colón 573, la oficina está a la vuelta de la municipalidad, sobre la Avenida Colón, así que bueno, la van a Es encontrar fácilmente. donde está la parte de tránsito también, ¿no? Ahí. Exacto, sí, Bien, por el momento compartimos edificio. bien. Sí. Ya habrá edificio Pero se propio. pueden acercar, nos pueden llamar, de cualquier manera que necesiten comunicarse, nuestros teléfonos están abiertos para recibir las llamadas. También trabajamos de manera articulada con Desarrollo Social, que ahí está Adriana Schiller y Julieta Hidraste como trabajadora social, que también a veces nos llegan las demandas que son detectadas por ellas, pero también con el hospital, con el área de salud mental del hospital, abordamos conjuntamente estas situaciones, y muchas de las situaciones se detectan en ese ámbito, pero bueno, sí, que sepan que estamos para acompañarlas y que lógicamente no es un proceso fácil, no se presiona, no se juzga, simplemente se acompaña respetando la voluntad de cada persona. No, digo, tu reflexión acerca de estos tiempos de pandemia y de aislamiento en lo particular del territorio, ¿no? De Guatraché. No solo como ciudadana, como vecina, sino también como profesional, cosa que no podemos separar, ¿no? Más allá de que ha sido un ideal de los expertos, esta cosa del observador no participante, ¿no? Yo miro pero no me meto y es imposible. Entonces te pregunto como ciudadana y como trabajadora social de Acción Social de Guatraché, ¿qué reflexión tenés? ¿Cuál es tu mirada desde tu lente, ¿no? Me parece súper interesante que puedas decir algo con respecto a eso. Bueno, yo creo que, y en realidad es desde una mirada compartida un poco con los colegas de la zona, y bueno, en esto nos hemos visto teniendo que modificar los espacios de encuentro y nos hemos encontrado a través de videoconferencias como un lugar para hacer catarsis frente a toda esta situación que nos excedió y que es totalmente nueva para todos. Eh, uno de los análisis que hacíamos, e incluso con mis compañeras, es que lógicamente esta situación de la pandemia puso en relieve, visibilizó y profundizó todas las desigualdades que ya existían. El otro día escuchaba a Rita Segato que decía que la pandemia nos vino a hacer una radiografía y tiene que ver un poco esto, con que
en realidad seamos conscientes y empecemos a dimensionar, y tal vez esta situación particular nos permita dimensionar que hay todavía derechos postergados, que hay un montón de derechos que no se están cumpliendo, de falta de acceso a un montón de recursos, y esto no solamente lo vemos por los recursos materiales, la precariedad habitacional, la falta de acceso que hoy en día es indispensable a la tecnología, una cuestión que se le presentó a educación, que bueno, ya hablará la persona, el referente de educación que vaya a charlar con vos, pero las dificultades en ese aspecto también, las dificultades o la precarización habitacional en cuanto al espacio. Ahora se le exige a la gente que quédate en casa, cuando la verdad era que, bueno, primero quiénes se podían quedar en casa, la informalidad del empleo también, la cantidad de empleo informal, y que ahora se encontraron sumamente perjudicados, porque creo que claramente, si bien, bueno, yo particularmente te hablé de mi angustia, y todos estamos en contacto con nuestro entorno, con colegas que también lo están atravesando, si bien esto tuvo un impacto en nuestra vida cotidiana, creo que no nos impactó a todos por igual, claramente no nos impactó a todos por igual, porque una cosa es preocuparse por no poder ver a otros familiares, no poder ir a jugar al fútbol, hacer pilates, hacer no sé qué actividad, a salir al parque, y otra cosa es preocuparse por comer, preocuparse por que tus hijos o hijas puedan continuar la trayectoria escolar, y encima preocuparte por comer, y porque con suerte, no sé, las condiciones habitacionales sigan estables, que no se te caiga una pared, que la humedad no te permita enfermarte aún más. Eh, la verdad que la pandemia no es la que puso al rojo vivo las desigualdades, sino que estas desigualdades ya existían. Uh-huh. Y una de las cosas que me parece importante, la verdad es que yo no sé si esto, viste que se habla mucho de qué vamos a aprender de esto, si vamos a salir mejores. La verdad que yo no sé si ojalá, pero eso es como un deseo que pase, de lo que pase, que aprendamos. Pero creo que a nivel local hubo hubo actitudes, o cómo decirlo, eh, hay potencial para trabajar, hay un montón para hacer, pero creo que quedó demostrado que hay mucho potencial para trabajar, y en cuanto a esto, a la construcción del lazo social, nos toca a nosotros repensar cómo nos vamos a ubicar después de esto. Creo que una de las cosas que analizábamos era si pudo haber muestras de solidaridad comunitaria, social, ¿por qué no lo tomamos a eso como una habitualidad? ¿Por qué no es una habitualidad y un modo de vivir en comunidad el hecho de preocuparnos por el otro? ¿Por qué no lo asumimos? ¿Por qué no es algo que quede, que se establezca como una regla, básicamente? Acá en Guatraché, la verdad es que aparecieron muchas muestras de solidaridad. De hecho, no me quiero olvidar de decir que más allá de trabajar en conjunto, con las instituciones, con acompañantes, con las familias, bueno, hubo instituciones y organizaciones de la sociedad que en un primer momento también se organizaron para responder a la demanda alimentaria, iglesias, los clubes de fútbol, hubo productores rurales que también se comunicaron con el área y preguntaron, che, ¿qué están necesitando? ¿En qué podemos colaborar? Eso es súper importante, y son expresiones de solidaridad que eso es lo que tiene que quedar. Creo que eso es lo que tiene que aprender. Hubo vecinos que nos llamaron preguntando, che, si fulanito de tal necesita ir a hacer los mandados, o ustedes le van a entregar mercadería, me pueden llamar a mí que yo se la alcanzo. Personas que sabían que su vecino no estaba pudiendo trabajar y nos llamaron ellos para ver de qué manera los podíamos ayudar. Entonces, me parece que es importante eso, que hay mucho para trabajar en cuanto a la construcción del lazo social,
y hay potencial, creo que como desde una mirada positiva y no catastrófica o dramática, porque la verdad que sabemos que esto va a dejar consecuencias terribles, y que nos va a costar un montón rearmarnos. Me parece importante tener en cuenta o valorar esto. Sí, yo opino, estoy 100% de acuerdo con esto que decís y tomo esto que decís de la mirada positiva, ¿no? Yo esto creo que se lo dije a Gaby también, todo este momento disruptivo, considero que es una oportunidad. El tema es, yo creo que ahí entra, no porque seamos imprescindibles, sí porque somos necesarios, yo creo que ahí entra con toda la fuerza la responsabilidad de los profesionales que también tienen una injerencia directa en los procesos sociales. Porque en realidad, yo le decía a Gaby, si mal no recuerdo ahora, ¿no? Que es una oportunidad que la van a tomar los que quieran unir o los que quieran separar, ¿no? Porque hay de los dos, lo podemos ver en todos los medios. Pero es una oportunidad de, y otra vez voy a decir esto del hablar, del hablemos. El hablemos no quiere decir solamente charlarlo y después cada uno a su casa, ¿no? Sino que hablarlo permite problematizar la realidad, hablarlo permite entender la realidad y podemos ser muy solidarios durante este tiempo y cuando todo más o menos se acomode, volver cada uno a su casa, ¿no? El tema es que esto vuelve a explotar después, ¿no? En esto, en los derechos vulnerados, en la desigualdad, en la pobreza, en las injusticias, un montón de cuestiones. Entonces me parece que somos los profesionales los que tenemos la responsabilidad de, y tomo la palabra que hablábamos hoy, no solo de acompañar en un proceso quizás dañino, sino facilitar que la organización social se transforme para bienestar de la sociedad misma, ¿no? Me parece que es una oportunidad que tenemos que tomar la responsabilidad de que la gente, en su conjunto, no la gente individuo, ¿no? Porque ahí hay un malentendido cuando se habla del esfuerzo de cada uno, ¿no? No tiene que ver con el esfuerzo de cada uno como una sumatoria, ¿no? Sino de poder, esto que jodo siempre, la construcción colectiva. Esto no solamente tiene que ver con la salud, sino también tiene que ver con esto que vos decís. La solidaridad no quede como una respuesta momentánea a una crisis, porque en realidad lo único que hacemos es tachar, es ponerle un tapón a algo, ¿no? Justamente lo que tenemos que lograr es que eso no vuelva a suceder, ¿no? Ahí creo que entra justamente la responsabilidad de los profesionales y de todos los efectores. Sí, la corresponsabilidad esta de la que hablamos en varias oportunidades. No hay que trabajar para la comunidad, sino que hay que trabajar con la comunidad, ¿no? Gaby mencionó muy bien la cuestión participativa. No tengo mucho más para decir. Si vos querés agregar algo, de la misma forma que le dije a Gaby, le voy a decir a todos, bienvenido sea. ¿Querés agregar algo? Si dejamos algo en el tintero, lo tuyo. No, creo que cerrar un poquito con esto que vos decías, de que no solamente en este momento también nos interpeló la cuestión de la salud, de los cuidados, que creo que se nos expuso y tuvimos que entender que es definitivamente una construcción colectiva donde todos y todas somos protagonistas, pero bueno, no solamente en la cuestión de salud. Desde Acción Social nosotras trabajamos mucho con las urgencias y la verdad es que estamos tratando un poco de romper con eso, pero bueno, cada vez son más y la única manera de poder prevenir, de poder no llegar siempre a la emergencia, y en esto me refiero a las situaciones de vulneración de derechos, de violencias, de exclusión, la única manera es trabajar en conjunto, trabajar en red con las instituciones, con la comunidad, escuchar los posicionamientos
exigir crear políticas sociales, locales, que tengan que ver, que reconozcan nuestras particularidades y nuestro potencial. Creo que es la única manera. Sí, como un poco también porque me preocupa que solamente haya hablado de la cuestión asistencial de acción social, cuando de, pero yo creo que se verdad... entiende. Yo creo que, a ver, yo creo que se entiende la mirada integral, y vuelvo a lo que decía al principio, creo que es mucho más fácil poder explicar lo asistencial, poder explicar lo que tiene que ver la intervención en los procesos sociales, ¿no? Porque eso es tan multidimensional que tendríamos una charla de 6 horas y nos quedaríamos cortos, ¿no? Pero sí creo que la cuestión fundamental es la corresponsabilidad, como bien dijiste vos. Estás ahí para acompañar procesos que son propios de la comunidad. No estás ahí para decirle a la gente cómo vivir, sino que estás ahí para ayudar que la gente pueda vivir de la mejor forma que pueda y desee, ¿no? Entonces sí, creo que queda muy clara la función. De todas maneras, es más clara queda cuando ustedes laburan y cuando ustedes intervienen. Digo, me parece que ahí también, esa es una forma también de apalabrar esto que ahora quizás no podamos y damos vueltas y no le podemos dar una forma, ¿no? Tiene que ver con el trabajo concreto. Y estoy de acuerdo con esto que decís, la prevención, la promoción, ¿no? Justamente es una manera no solo de optimizar recursos asistenciales, recursos de atención, y también hablo de recursos económicos de las instituciones, sino que también es una manera del autocuidado, ¿no? De la comunidad. Yo decía con Gaby esto del cuidado, políticas de cuidado, ¿no? No de cura, sino de cuidado, no tener que curar. Así que, bueno, creo que podemos cerrar. Agradezco enormemente esto, tanto sé que lo haces por una cuestión de amistad, pero también, como le dije a Gaby, que pienso lo mismo de vos, lo haces por compromiso y responsabilidad con tu laburo y con tu tarea. Y realmente quería que charlemos, porque bueno, vos lo sabés bien, igual ahora lo puedo hacer así público, que valoro mucho tu mirada crítica de la realidad, valoro mucho también el resistir en muchas circunstancias, ¿no? Cuando uno trabaja en lo social tiene que poner el cuerpo y el cuerpo duele, ¿no? Y sin embargo te meten para adelante, así que va mi agradecimiento a vos como representante en este momento de acción social y para las chicas, para el equipo también agradecerles. Así que bueno, Mica, mil gracias. Bueno, gracias a vos por poner en palabras y por poner en relieve un montón de cuestiones que por ahí nos llegan a todos y por hacernos pensar y hacernos reflexionar. Y bueno, sobre todo esto que es uno de tus principales objetivos de democratizar la información, por ejemplo. Así que gracias por eso. Bueno, hablamos entonces. Hablamos. Hablemos, tenías que decir. ¡Hablemos! Ahí va. Mica, ¿Cómo querida. dijiste hablamos? Mil gracias. Era una pregunta. Mil gracias.